Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Ezequiel Molina, quien les habla. Hace unos días tuvimos la oportunidad de desarrollar un programa Agenda Económica centrado en el ámbar y en el larimar. Y para esos fines invitamos al amigo Miguel Pimentel, quien es el director nacional de FODEARTE. Resulta que en esa oportunidad, después que desarrollamos el programa con él, les invitamos a que viniera nueva vez al programa para tratar el tema artesanal, de la industria artesanal de la República Dominicana. El tema de la artesanía en la República Dominicana, tratándose de un país turístico, y que tiene proyectado que seguir creciendo en esa rama, tal y como ha anunciado el presidente Medina, que quiere que tengamos en el país dentro de cierto tiempo 10 millones de turistas, o sea, un turista por habitante, porque él dice que eso nos daría a nosotros un mercado de consumo de 20 millones de personas. Entonces eso realmente es además de que el turismo es la industria más competitiva y que él la describió como la punta de lanza de la economía nacional y basó realmente su programa de gobierno en gran medida en este tema. La industria artesanal para los países que tienen el turismo como una de sus principales industrias es sumamente importante porque mezcla lo que es la producción artesanal de toda una cantidad de personas de la población que se dedican a desarrollar artesanía de diferentes tipos. Y normalmente los souvenirs y las compras que hacen los turistas, sobre todo cuando son de crucero, que vienen a la República Dominicana y a los países que tienen esta característica, es un renglón importante, porque generan realmente una exportación natural, que es lo que hace un turista cuando compra un producto, una mercancía en la República Dominicana. Por esa razón nosotros nos interesamos en esa oportunidad de tener un nuevo encuentro con don Miguel Pimentel para hablar no solamente de estos dos productos, el ámbar y el larimar, que fue lo que tratamos en aquella oportunidad, sino para hablar de la industria en la República Dominicana, que en su condición de director nacional de FODEARTE es precisamente una de sus principales funciones, si no la más importante. Y entonces es bueno que nosotros hoy día, Ezequiel, pues tratemos con don Miguel esta temática, tal y como quedamos en esa oportunidad, y podamos desarrollar más ampliamente lo que es esta industria en la República Dominicana. En lo que desarrollamos el programa, siempre vamos a mencionarle el segundo apellido a Miguel. Miguel Pimentel Chubé, porque para que no haya ningún parecido. Yo me lo ahorré para mí para que no haya ningún parecido con Miguel Pimentel, tú sabes que aquel es rico y este no es rico. este es una oficina que trabaja mucho. Un trabajador. Bien, bienvenido Miguel. Muchas gracias, buenas noches. Ciertamente para nosotros y Agenda Económica, Luis Núñez y yo, es muy importante el tema de la artesanía. Porque yo personalmente, creo que te dije en el programa anterior, que uno dice, bueno, pero es que definitivamente el país es grande, hay muchas cosas que hacer. Y después, hablando posteriormente al programa con un amigo que es amigo tuyo también, yo decía, pero Miguel pidió ese puesto, porque yo lo veo muy apasionado, con el asunto. Y además lo que tiene muchísimo conocimiento del tema, o sea, no es una persona que se puso ahí para ser complacido porque es amigo del presidente, sino que está puesto ahí con la capacidad que tiene. Entonces queremos, Luis y yo, y para que tú, para los amigos de Agenda Económica vuelva
a reiterar algunas cosas y que diga cosas nuevas que no se pudieron decir en solo una hora. Sí. Mira, me resulta gracioso que tú formules ese concepto de esa manera, porque mi mamá, es una frase que yo siempre la uso, mi mamá me decía, mi hijo el que trabaje porque no tiene nada que hacer. Si vas a hacer algo en la vida, busque el ocio, algo que te guste y que no tengan que pagarte, a ti te guste hacerlo. Entonces, por suerte, la vida me colocó en una familia donde había muchos artistas y que eso pues va generando una personalidad, aunque tú no lo quieras, te vas empapando. Mi papá es músico, mis tías por parte de mi mamá estaban muy cerca de la música también, y lo que eran los primos y demás, habían primos que influyeron mucho en mí, en el ámbito del arte ya, el arte plástico, la arquitectura, la cultura general. Entonces eso me fue formando y finalmente tuve la vocación para estudiar arte publicitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la década del 80, cuando yo ya salgo de la universidad, había una crisis energética que me provocaba incertidumbre y mi especialidad yo la hice en Altos de Chabón, en fotografía de documentos, lo que era archivo de documentos y fotoreportaje, un tanto como fotoperiodismo. Entonces, cuando yo vi que esa crisis iba para largo, dije, bueno, yo tengo que buscar dentro de lo que aprendí en las artes, algo que no tuviese que ver esencialmente con energía eléctrica. Y comencé a aprender serigrafía. A partir de ahí, monté taller y junto con otros amigos comenzamos a desarrollar serigrafía en textil para un mercado en esos tiempos naciente del turismo. Y esos primeros hoteles o resort, como el caso del Club Med, que fue el primer cliente que tuvimos, estoy hablando como el 84, 85, que eso era entre Monte y Culebra, que había que llegar a Bávaro. Luego Iberoestar Dominicana, Bávaro Barceló, fueron los clientes nuestros. Fueron los pioneros ahí. Junto con los hermanos Guillén, con Ramón Guillén y nosotros, como taller formato, nos adentramos o nos orillamos a la costa este y teníamos que dejar el vehículo en un lugar para llevar las cajas, porque a veces el vehículo se enchivaba en la arena, y llevar las cajas y cruzar el charquito, meter palmas dentro de la rueda, entre las ruedas, para poder sacar el vehículo. Y eso era una osadía, era una experiencia. Usted ponía la serigrafía en las camisetas. Exactamente. Así, entonces luego de las tambora, cosas así. Sí, nosotros teníamos un estilo bastante particular. Y luego de ahí pues fui junto con otros amigos generando otras artesanías, hasta que finalmente con mi esposa formamos el taller Formato. A partir de ahí comenzamos a trabajar otros materiales, en maderas, en metales, las humeadoras. Casualmente veo que allí tienen una bombonera de madera que es un producto de Formato. Anda por allá cerca. Y me imagino que es parte de un set acá. Sí. Entonces, la artesanía es algo muy variado. La artesanía es tan variada que hay grupos. ¿Son una bombonera hecha por ustedes? Sí, sí. Eso tiene que ser de 1900. La presentamos el próximo semestre. 92 o 90, algo así por ahí. Yeah. Y la artesanía es muy variada. La artesanía tiene esa particularidad de que es una forma de identidad de una población, de una región, hasta de un barrio. Recientemente nosotros acabamos de llevar a cabo una unidad productiva artesanal en Santo Domingo Oeste y ayer nos llamaron que quieren que repitamos con otro grupo.
Esa unidad productiva artesanal está compuesta de un mínimo de 10 personas a un máximo de 30, por un asunto de espacio, porque la idea de la unidad productiva artesanal es que estas personas, aparte de aprender, encuentren el camino de producir juntos. Pero eso ya como fodearte. Sí, como fodearte. Entonces, con esta particular forma de llevar el conocimiento a las poblaciones que requieren de una actividad productiva, hemos estado asociándolo para que no se dispersen. Es decir, no solamente le enseñamos a trabajar el producto, en este caso papel maché, que proviene de la materia prima del papel de periódico, que ya tú no sabes qué hacer con él, y bueno, sí se puede hacer trabajos artesanales con el papel. Ahora bien, cuando ya estas personas están capacitadas, ¿qué ocurre la mayoría de las veces? Que bueno, ya terminaron y cada uno se va para su casa. Nosotros le estamos dando el seguimiento para que ellos continúen en el trabajo, para que continúen en la actividad productiva, pero juntos. La semana antes pasada, el grupo de la Unidad Productiva del Tamarindo, para abreviarlo vamos a decirle UPA, de las UPA del Tamarindo de Santo Domingo Este, de 30 que se iniciaron en esas jornadas, de 10 jornadas en ese caso, que son de 4 horas cada una, todos los viernes estas personas tomaban la capacitación. Y de las 30, 25 terminaron y siguen unidas trabajando. Las otras 5 no terminaron porque consiguieron trabajo y se fueron a trabajar. Pero estas 25 permanecen unidas en una asociación, la Asociación de Artesanos del Tamarindo. Y ellos han podido, a razón de 2 meses y medio, ya conseguir clientes y participar en una actividad ferial de exposición en el Hotel Jaragua, que la organiza el Ministerio de Industria y Comercio a través de la MIPYME Artesanal. El viceministro Ignacio Méndez ha dado el apoyo a los artesanos, junto con la gerencia del Hotel Jaragua, para que esta actividad se lleve a cabo, no solamente con el caso de lo que le cuento de la UPA del Tamarindo, sino con otros artesanos que ya están establecidos, que tienen tradición y que lo conoce el país, como son los hermanos Guillén, Enrique Rollo y, en fin, otros artesanos. Pero la importancia de esto es que no solamente nos vamos a quedar en papel maché. En el día de ayer sostuvimos un almuerzo con el rector de la Universidad Central del Este, Josecito Jacín, hijo, Josecito Jacín Torres. Candidato a senador. Ese es No, el papá. Ese es el papá. Sí. Entonces, él está muy entusiasmado y ya fijamos fecha para... ¿Ya el hijo que está encargándose de la universidad? Sí, él es el rector de la Universidad Central del Este. Entonces, ya hicimos un compromiso de comenzar primero con la charla socializadora para la comunidad, con el tema de la Serie 23, pero específicamente con los guloyas, que son patrimonio de la humanidad. De manera que este tema de los guloyas va a generar productos artesanales a partir de lo que todo el mundo en el planeta conoce como los guloyas. Y esto va a generar artesanías en papel maché, artesanías en talla de madera y artesanías en alambrismo. El alambrismo no es más que la artesanía, utilizando como la materia prima el alambre, hecha joyas, aretes, collares, pulseras, etc. Entonces, para cada una de esas actividades tenemos a un artesano maestro. Pedro Méndez va a ser el profesor o capacitador de la talla en madera, que es premio a sello de la excelencia de la UNESCO, con los santos de palo. Es decir, no estamos hablando de artesanos que van a improvisar y que no. Además de ser Pedro Méndez parte de un sello colectivo, de una marca colectiva de artesanos, que son los artesanos de Palo de Santos de Bonao, los artesanos de Palo de Santos de Azua, está haciendo uno acá y contribuyó también al desarrollo de los palos de santos de Miche. ¿Pero qué es eso, palo de santo? Los palos de santos no son más Me lo dirá en el próximo segmento. Ah, bueno, de acuerdo.
Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy nos acompaña Miguel Pimentel Chubé, director nacional de FODEARTE, que es Fomento y Desarrollo a la Artesanía. Pertenece al Ministerio de Industria y Comercio. De la presidencia. De la presidencia. Debe pertenecer, pero en este caso lo pusieron un capítulo del Fue Ministerio de la creado Presidencia. mediante el decreto 302 del año 2002 Ya, por el Ministerio de la Presidencia, bien. con el objetivo de coordinar la actividad artesanal nacional, además de fomentar su desarrollo y encargarse de su promoción tanto a nivel nacional como internacional. Yo quisiera que me enfocaran la bombonera que hizo Miguel en el año 94 con su esposa, en la empresa que tiene con tu esposa. Todavía la tiene. Sí. Y esa está hecha del año 94. ¿Cuántas bomboneras tú llegaste a hacer de esas? Bueno, me llegué a comer muchos bombones gracias a la bombonera. Pero yo siento que tú hiciste esa bombonera para que no te compren más. Sí, te decía que Eduardo Díaz Guerra me sugirió ala de barro, que esas se rompen. Y esa no se rompe. tan Esa no, fácil. esa hay que Hay darle que mucho. trallarla. Sí, señor. Sí, esa hay que coger un pique con ella. Pero bonita que está ese diseño, esa pintura como loca que tiene. Sí, eso es una técnica de formato precisamente que es nuestro taller. Ya no la hacen entonces, esa de En madera no, en madera no. Eso, Te llevaste del amigo. Sí, seguro que sí. Pero hay otros problemas que tú más o menos como que lo dejaste ver, pero no lo profundizaste en la pregunta. Realmente es una dificultad producir este tipo de artesanía en madera. En madera. Porque necesitan certificación de origen. Al necesitar una certificación de origen Por la significa madera. que tiene que ser un bosque seco, que haya garantías reales de que tú no estás depredando. Entonces, hoy en día hay un problema con un grupo de artesanos que tienen una petición de exportación a Guadalupe y tienen un furgón detenido porque los permisos, en el caso del Guayacán, está prohibida su exportación. Entonces, le había sugerido que se acercaran hoy a la oficina para poder trabajar con ellos en relación a que si tienen realmente los permisos, como ellos dicen, las facturas de origen, pues entonces habría que indagar con el medio ambiente si no hay alguna objeción. Porque a veces la gente cree que si tiene una factura de X índole, ya eso le garantiza tal cosa. Correcto. Y no, hay muchos recovecos que hay que buscar. No, y medio ambiente exige varios permisos, o sea, siempre nada más no un solo. Pero, Miguel, voy a aprovechar que estamos exhibiendo tu bombonera. Si tú la siguieras haciendo en madera, con todos los permisos, tal vez sería también un precio que no sería tan fácil adquirirla. Porque Bueno. la de barro tiene que bajarle el precio Sí, sí. en una cantidad. Sí, es más asequible la de barro, pero el hecho es que tú tienes la garantía aquí de 21 años. Estamos hablando de 1994 a la fecha, ya van 21 años. Bueno, esa tiene 21, sí. Y ella está ahí. Si fuera de barro, tuviste que tienes algunos golpes. Si fuera de Casi barro, de mi edad, ¿eh? Esa manera. Yo te decía lo de la pregunta que te hice en el segmento anterior de la palo de los palos de santo. Perdón, Santos de palo. palos santos de Sí, palo. santos de palo. Los santos de palo, es bueno, es un concepto que se establece cuando hay una comunidad o un país que tradicionalmente ha hecho sus figuras para los altares en palos. Y luego eso se populariza. La comunidad lo toma como suyo y en su casa quiere tener un pequeño altar, entonces hace sus santos. Eso cambió mucho en el siglo XVII, si no me equivoco, porque se comenzaron a usar otros materiales que podían ser vaciados, o sea, los materiales, no es el yeso, no recuerdo exactamente el material, pero supongamos que tú haces un molde y vacías el yeso, entonces eso te da
el producto final que abarate el costo, porque la talla en sí es costosa. O sea, tallar Sí, un y era de palo también, o sea. Exactamente, Y también de madera. me imagino que necesitará también un permiso de medio ambiente. No, ahora no, porque eso no es una industria masiva, es una industria específica en proporciones ¿Y qué tipo de madera usan pequeñas. para eso? Bueno, usan madera de mango, de almendra, Y con el de caoba. guayaba no hacen nada. No, con el de Es muy guayaba no. duro. Porque estos Es muy artesanos, duro. sí, estos artesanos que trabajan los santos de palo, ellos usan los excedentes de talleres de ebanistería. Y al usar los excedentes, pues eso es aprovechable, pues no son esculturas de tamaños proporcionales al tamaño del ser humano, sino que son esculturas pequeñas que tú puedes ponerla sobre un escritorio, en una credenza, en fin, son productos que tienen en sí, lo que decías, un mensaje religioso, porque proviene de ahí, de una tradición que en aquellos tiempos el que era de pocos recursos no podía tener como otros un pequeño santuario en su casa y hacía sus propias tallas en madera. A propósito de la madera, nosotros estamos desarrollando un programa que se llama ProJugar, Programa de Juguetes Artesanales. Ese programa de juguetes artesanales lo estamos desarrollando en Guayacanes, Puerto Plata, con la Asociación de Ebanistas Dominicanos. Ya ellos tienen un par de naves donde están desarrollando productos para los hogares, como son mesas, sillas, gabinetes para la cocina. Entonces, en una visita que le hicimos a Cebadón, eso fue con recursos de la visita sorpresa a través del FEDA, con recursos... Perdón, ¿cómo? Fueron detectados como una asociación con potencial para desarrollar a través de... No la visita sorpresa. Ajá. Entonces... Reitérame eso, por favor, para que Luis Abinader lo escuche. Bueno, tú sabes que todo lo que se está haciendo ahora en todo el país es una revolución. Muchas personas, porque no están en esas comunidades, no entienden el impacto que causan las visitas sorpresas. La senadora y presidenta del Senado, Cristina Lizardo, hizo un almuerzo con artesanos celebrando el Día del Artesano, que es el Día de San José, el día 11 de octubre. Y esa celebración se llevó a cabo el viernes como almuerzo, donde se reunieron artesanos de diferentes regiones. Allí participaron las tejedoras de Santiago Rodríguez, que hicieron contactos con Acebadón para poder tejer las sillas que hace el taller de ebanistería. O sea, ya hay una asociación entre dos núcleos, para llamarle de esta manera, de dos núcleos artesanales, ya tienen una alianza. Esa alianza es: yo hago la silla y tú la tejes. Es como un encadenamiento productivo. Exactamente. Hemos querido también que esto se haga con la señora Juana Espósito de Gurabo, pero doña Juana trabaja prácticamente sola, entonces ahí se complica un poco. Estamos tratando de ver si se puede hacer una asociación de tejedoras en Gurabo. Precisamente yo viajo mañana a Puerto Plata para el miércoles para Puerto Plata con el asunto de la llegada de los cruceros, y visito Santiago para reunirme con Acebadón y tratar de coordinar con las tejedoras de Gurabo a ver si pueden también incluirse en las actividades de Acebadón, porque con el proyecto de juguetes artesanales nosotros hemos identificado 3 nichos para el mercado. Uno, que pueden ser las instancias infantiles. La mayoría de los juguetes que vemos en las instancias infantiles son plásticos, pero pueden hacerse esos juguetes con los excedentes, o parte de esos juguetes con los excedentes de las maderas. Segundo, un mercado local
que Entonces son como juguetes instructivos, educativos. juguetes instructivos y jugueticos como también hacía uno, que hacía una... El parché, por ejemplo. Sí, puede ser, una patinetica, una carretillita que uno hacía cuando muchacho, que uno se ponía solo con tapita, con caja de bola, o sea, ese tipo de cosas, pero llevándolo, como se diría, llevándole sobre las reglas, es decir, con el ISO correspondiente, ISO 2000 no sé cuánto, el que corresponda, porque entendemos que deben de tener todos los requerimientos del tipo de pintura, que no sea sí, claro, sin plomo, tóxico, que no tengan piececitas pequeñas para que los niños no vayan a hacer uso de la curiosidad y ver qué sabor tiene la madera, pero estamos llevando todo esto a cabo. Por eso decía que el jueves, cuando esté en Santiago, vamos a tener una reunión, incluso hasta con ¿cómo se llaman esto? Lo que crían los conejos. Bueno, con los criadores de conejos, porque también la cunicultura. Sí, cunicultura. Lo que sucede con la piel del conejo, después que tú utilizas la carne del conejo, ¿qué pasa? O sea, vamos a enseñarle en términos de peletería cómo se hace una cura de la piel, cómo tú puedes curar la piel, cómo podemos usar esa piel para artesanía, igual que con la del chivo, la piel del chivo, cómo la podemos usar. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer con las artesanías. Las alfombras que están ahí en Piedra Blanca es parte de una artesanía, ¿verdad? Sí, claro, esas son las pellizas. Esas pellizas básicamente se venden para el mercado local, porque pesan mucho. O sea, no pueden ser artesanía para exportar. Hacen mucho bulto. Sí, o sea, además de eso. Tú sabes que ya hoy en día las maletas cada vez se ponen más pequeñitas. Y es dificultoso, pero el mercado local sí está demandando permanentemente las pellizas. Ha habido también en esa parte apoyo de la Presidencia de la República a través de Prosoli, que le ha dado apoyo a una deficiencia que tienen esa pelliza como la forma de lavarla, como que las aspiradoras no tienen tanta facilidad, tienen demasiado pelusa eso. Entonces, además de que tenemos que ir a una pausa. Sí. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, Ezequiel Molina y quien les habla, estamos teniendo un conversatorio con don Miguel Pimentel, que es el director general de FODEARTE. Y estamos hablando del tema artesanal. Nos ha estado explicando cómo ha estado evolucionando, cómo se maneja y cuál es el trabajo que ha venido haciendo esta entidad para apoyar y promover la industria artesanal dominicana. Pero como al principio dijimos de la importancia de esta industria para el sector turístico, yo quisiera un poco que entráramos ahí, don Miguel, en dos sentidos. Primero, en qué medida impacta a la industria artesanal el turismo que está desarrollándose en la República Dominicana. Y en segundo lugar, si esa industria artesanal es netamente de artesanos dominicanos, si hay importaciones de artesanía, cuál es la proporción y qué mandan las disposiciones legales con respecto a esa composición de artesanos dominicanos o de productores artesanales dominicanos y extranjeros, porque sería importante saber, porque de pronto nosotros estamos dejando que sean extranjeros los que aprovechen la industria artesanal con el turismo dominicano. Yo creo que habría que revisar un poco cómo anda esto, don Miguel. Sí, Luis, resulta que nosotros estamos bajo la
la regla de una acción que debe llevar a cabo un departamento del Ministerio de Turismo, que es Empresas y Servicios. Nosotros tenemos un reglamento que rige el comercio de las artesanías o de los e-shops, que establece dentro de un sinnúmero de puntos que debe de estar en la existencia, en el inventario de cada e-shop o negocio que se dedique a esto, una proporción de un 90% de productos artesanales dominicanos y un 10% importados. Esta última revisión que se le hizo a ese reglamento data del año 2003. En este tiempo que ha transcurrido, que serían 12 años, ese reglamento ha ido quedando en el olvido, quedándose atrás. Entonces, las prácticas que actualmente se están llevando a cabo en el negocio de las artesanías están dejando a los artesanos a un lado. Los artesanos dominicanos tienen que reclamar, que exigir que ese reglamento se actualice, se modernice y se cumpla, pero que además le dé la participación a ellos. Porque obviamente, si tú aplicas el reglamento hoy en día, tendrías que cerrar todos los e-shops y eso comercialmente sería impactante para el sector turístico. De tal manera que hay que hacerle un llamado al Departamento de Empresas y Servicios para que participe de las discusiones que ahora mismo se están llevando a cabo en Puerto Plata con la llegada de los cruceros. En la actividad de los cruceros se dan un sinnúmero de acciones de sectores que tienen que ver con el manejo de los grupos turísticos, como es el transporte, los taxistas. El manejo de esos grupos por guías turísticos que los llevan de un punto a otro de interés y al final lo llevan a alguna tienda o e-shop para comprar. En todas esas relaciones que se dan multisectoriales, hay problemas heredados que se dieron hace mucho tiempo y que se siguen dando en otras latitudes con los guías turísticos, con los taxistas, que muchas veces escuchamos que hay un incidente entre taxistas, pero no solamente hay incidentes entre taxistas, también lo hay entre taxistas y guías turísticos. Y también lo hay entre artesanos o vendedores de bisutería y de artesanía que están alrededor de las playas o que están en alguna plaza, que acosan al turista, etc. Se convierte en una plaga. Exactamente, hay mucha molestia en todas estas actividades. ¿Pero por qué? Bueno, porque un día el taxista que está de puesto de planta en un hotel X, ve que de repente el guía se acerca a la acera y viene un taxi que no es de planta y se lleva 4 o 5 turistas. Ese taxista se da cuenta de que ese guía hizo eso. Pero resulta que un día el guía lleva a un grupo de turistas a un e-shop y cobra un 30% de comisión, que es territorio del guía turístico. De manera que cada cual se mete en el territorio del otro. ¿Y dónde están las regulaciones? ¿Dónde están los reglamentos? ¿Quién tiene que ponerle el cascabel al gato? Es el Departamento de Empresas y Servicios que tiene que hacer cumplir los reglamentos. Y ese es un tema clave, y excúseme la interrupción, porque de buenas a primeras usted se va a dar cuenta de que los turistas pueden estar observando y chequeando una discusión y un pleito o un desorden entre una parte y la otra, y obviamente eso afecta y crea una mala imagen para el turismo. Obviamente que eso no es tu imaginación, tú lo habrás visto, porque yo pienso que todos hemos visto un episodio así. Entonces esos episodios se dan porque si no está el inspector del Ministerio de Turismo atento a eso, y obviamente si estamos hablando de que 4.400.000 turistas están llegando para las últimas cifras que se dieron hace un par de meses, es porque se ha hecho un trabajo de promoción, se ha hecho un trabajo para ir trayendo mayor calidad de turismo. Hemos ido diversificando las ofertas turísticas. Ya no es solamente el turismo de paquete, el turismo de masa, también estamos hablando de un turismo ecológico, estamos hablando de turismo de sendero, de turismo
de observación de aves, de observación de ballenas. O sea, hay un turismo que ha ido diversificando. Que se ha ido diversificando. Entonces, todo esto es parte de un esfuerzo del ministro de Turismo y de una intención que el presidente de la República ha marcado, que es aumentar la cantidad de turistas en los próximos 10 años. Y la muestra está ahí, sí se ha ido aumentando. Todo esto lo podemos verificar a través de la cantidad de vuelos que semanalmente llegan al país. Ahora el turismo ruso, por ejemplo, sigue aumentando. Entonces, todas estas cosas necesariamente debemos de buscar y tocar la puerta del Departamento de Empresas y Servicios para que se ponga al día con esto. Miguel, yo te tengo una preguntita. En tiempo pasado, yo ahora mismo tal vez no estoy muy empapado del asunto, pero sí me preocupó siempre que yo veía en la zona colonial y en algunos hoteles de turismo muchos cuadros pequeños, grandes, pintados por los haitianos. Eso es parte de una artesanía. Pero yo no veía cuadros dominicanos con tanta frecuencia. Esa relación todavía existe, hay mucho todavía artesanía importada, todavía los haitianos tienen una preponderancia en la venta de esos cuadros en la zona colonial y en la zona turística, y cualquier otro objeto que no sea necesariamente las pinturas haitianas. Pero te quiero la respuesta en el próximo segmento, que también nos están haciendo la seña. Ya estamos en el último tramo del programa de hoy de Agenda Económica, donde Luis Núñez Santana y un servidor Ezequiel Molina Lizardo comparten con Miguel Pimentel Chiuvé, director nacional de FODEARTE, que fomento y desarrollo de la artesanía. Yo te hice una pregunta para que me la contestara, yo la voy a repetir, pero yo voy a adicionar 2 preguntas más porque tal vez el segmento es corto y así no te interrumpo para las preguntas, o tal vez 3. Pero déjame una a mí. Pues te dejo de ti. Esa gran exposición de los cuadros haitianos y de artesanía extranjera, si se quiere, ¿hay alguna regulación? ¿Ya se ha disminuido? De que no sea tanta extranjera, porque a mí me daba de verdad vergüenza que un turista lo que veía era un cuadro hecho por un haitiano de cultura haitiana. Porque no importa que sea un haitiano con cultura dominicana, perfecto, pero era cultura haitiana expuesta para un turista que está en la República Dominicana. Y hay ONG dedicada al desarrollo de la artesanía, y la otra es, ¿hay un plan para la penetración barrial y desarrollar la artesanía en términos de barrio? Te hice 3 preguntas. Sí. Déjame voy a dejar la cuarta, Luis. Déjame agregar una para que utilice el segmento entero y complete. En lo que son las funciones de FODEARTE se habla de financiamiento, de apoyo financiero a la industria artesanal. Yo no sé si eso es posible hacerlo, porque me imagino que habrán problemas de recursos. ¿De dónde van a venir o de dónde genera FODEARTE los recursos, si es que lo hace, para poder dar ese tipo de apoyo a la industria artesanal? ¿Cómo anda la parte presupuestaria? Bien, entonces... 4 preguntas. Yo voy a tratar de llevar el orden. Bueno, primero sería bueno explicar que hay una diferencia entre lo que es artesanía y lo que es industrianía o industrianato. Nosotros percibimos productos en una tienda que creemos que son artesanales y no son artesanales. Yeah. Son parte de una industria que crea productos pseudo artesanales. Yeah. Entonces son productos de poliuretano, productos plásticos,
con técnicas que le dan una terminación que parecen ser de origen noble, vamos a decir, madera, barro, etcétera. Okay. Pero no, son plásticos, son productos hechos de poliuretano. Hoy en día la mayoría de las cosas que nos rodean pertenecen a la industria química. Y la industria química tiene hasta un don de magia que parece oro pero no es oro, parece madera pero no es madera. Incluso hasta el vidrio ya hoy en día uno tiene que tocar y tratar de ver si el sonido es plástico, ¿no? Sí, porque ya con las terminaciones se puede hacer cualquier cosa. Y eso es parte de lo que el artista o el químico en una conjugación hacen. Manejo de materiales, de texturas, de polímeros que te dan un brillo o que te dan un mate, como en este caso tú tienes un mate, Sí. que podría ser un esmerilado, pero esto no es un esmerilado en el vidrio, sino que esto es, es un papel Sí, plástico. papel adhesivo. Ajá, entonces todo este tipo de trucos confunden mucho a los clientes, pero también tenemos el gravísimo problema que en este caso de la industria anía, te le ponen hecho en República Dominicana un producto, entonces con más razón tú te confundes o te engañas. Yeah. Eso es un gravísimo problema. La pregunta en relación a los cuadros de origen haitiano, eso ha bajado mucho, porque ya ha habido una especie de mimetismo. Los propios artistas haitianos o naif han emigrado hacia el naif taíno. Yeah. No sé si te has fijado que ya esas pinturas naif con muchos animales, con esa perspectiva primitivista, ya no la ves con tanta frecuencia. Ahora ellos se camuflajearon y están desarrollando desde hace ya un par de décadas las pinturas naif taínas o ingenuas taínas. Lamentablemente yo quizá haya contribuido mucho en eso porque hicimos unos carteles donde explicábamos los símbolos taínos en los productos de nuestra empresa y con el tiempo los demás vieron los carteles, cogieron las informaciones y comenzaron a hacer lo que le explico de los petrolíferos taínos. El reglamento de proporción de artesanía criolla importada y lo del presupuesto, porque las otras preguntas no las va a contestar por el asunto del tiempo. La proporción, como decía ahorita, está establecida ya. O sea, hay una forma muy fácil de verla. Si queremos hacer un ejercicio de sondeo, coger 4 o 5 ejemplos en varias tiendas, nos damos cuenta de que la mayoría de esas tiendas tienen una proporción de un 10% de productos artesanales criollo, locales, dominicanos, y un 90% importados. Y entonces, el mayor factor de presencia en los gift shops son las artesanías en Larimar y Ámbar. Luego el resto de la criolla se va en la madera, en el barro y el textil. ¿están rompiendo el reglamento? Totalmente, totalmente. Un 90 importado y un 10 nacional, cuando debe ser lo contrario. Sí. Pero Entonces, ahí el tema entra del tema de la política, de cómo tú ir cambiando eso, porque obviamente, como usted decía, no se puede cambiar de la noche a la mañana, porque los gift shops se quedarían prácticamente sin producto. Queda un minuto. Y lo del presupuesto. Sí, bueno, lo del presupuesto, hemos solicitado un mayor presupuesto para este año. Quisiéramos ver de qué manera podríamos manejar junto con las asociaciones de artesanos, con la federación, con los representantes artesanales, 2 hoyos de Larimar, de las minas de Bauruco, 2 hoyos de las minas de Ámbar, ya sea en Sabana de la Mar, el Valle, lo que son 7 cañadas, o la cañada de Guajimía. ¿Cómo dice? Guajimía. De Guajimía. Porque son de allí que se abastecen los talleres de artesanía en Ámbar y Larimar. Entonces eso sería también una forma de que entre recursos a la institución y que lo administre para que los artesanos tengan la materia prima. Por ejemplo, un tema muy interesante es que los artesanos no tienen cómo conseguir el oro y tenemos una barrigola ahí. Y el otro tema es que el tiempo terminó.
Amigos, gracias por su atención. Gracias, Miguel. Gracias por a ustedes. por tu Sí, tenemos que comparecencia. seguir hablando de eso, porque Sí, todavía quedan muchas Más cosas por adelante decir. seguimos hablando de artesanía. Que Dios lo bendiga. Hasta el próximo programa.